A ver, ¿qué es lo que realmente hace que algo sea arte? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las respuestas, bueno, más polémicas a esa pregunta. Vamos a analizar la crítica, bastante afilada por cierto, de Avelina Lesper al mundo del arte contemporáneo. Y es que su perspectiva de verdad nos obliga a cuestionar los cimientos de lo que hoy en día aceptamos como una obra de arte. Seguro que esta pregunta se la han hecho alguna vez, ¿no? Pararse en una galería de arte moderno, mirar una pieza y pensar, ¿en serio esto es arte? Esa sensación, esa mezcla de confusión, a veces de escepticismo frente a una instalación, bueno, ese es justo el punto de partida de nuestro análisis de hoy. Bueno, para la crítica Avelina Lesper, la respuesta a esa confusión es clarísima. Para ella, el arte contemporáneo ya no es un estilo, es una ideología. Dejó de ser una expresión artística para convertirse en algo que se parece más a un sistema de creencias, con sus propias verdades que no se pueden cuestionar, sus propios dogmas. Ok, para entender bien su argumento, vamos a seguir esta ruta. Primero, veremos la ideología del arte. Luego, el truco de magia. Cómo es que los objetos se vuelven arte. Después, nos fijaremos en el nuevo sacerdocio, el papel del curador. Y, para cerrar, vamos a ver qué significa todo esto. O sea, si estamos ante el fin de la obra de arte. Entonces, entramos en materia. El pilar de toda la crítica de Lesper es esta idea. El arte contemporáneo ya no se juzga por si es bello o no, por su estética, sino por si se ajusta a una ideología. Ella sostiene que funciona casi como una religión, donde lo que importa es tener fe en el concepto, mucho más que lo que nuestros propios ojos nos están mostrando. Y aquí la palabra clave, y ojo con esto, es dogma. ¿Qué es un dogma? Pues es una verdad que se impone desde una autoridad y que los fieles tienen que creer. No se discute, no se analiza. Lesper argumenta que todo el sistema del arte contemporáneo se apoya justo en una serie de ideas como estas, ideas que hay que aceptar sí o sí sin hacer preguntas. Y lo más curioso de todo es que Lesper no se inventa esto, sino que refuerza su argumento usando las palabras de los mismísimos teóricos del arte. Por ejemplo, el filósofo Arthur Danto dijo, para ver un objeto como arte se requiere algo que el ojo no puede dar, una atmósfera de teoría. O sea, él mismo lo admite. En pocas palabras, se necesita un acto de fe. Ok, entonces, si hace falta esta atmósfera de teoría, ¿cómo funciona el sistema en la práctica? O sea, ¿cuál es el mecanismo, el truco, que convierte un objeto cualquiera, un ordinario, en una obra de arte? Pues Lesper lo describe justo así, como una especie de truco de magia. Y para explicarlo, Lesper usa, a propósito, un término de la teología, la transustanciación. Ella dice que el arte contemporáneo hace algo parecido. Un objeto que físicamente sigue siendo el mismo, de repente cambia su esencia y se convierte en arte. La transformación es mágica y ocurre solo por el poder de la palabra, por un puro acto de fe. Y el ejemplo que lo empezó todo, el caso cero de este fenómeno, es por supuesto la famosísima Fuente de Marcel Duchamp de 1917. Estamos hablando de un urinario, un objeto industrial fabricado en serie que de la noche a la mañana se convirtió en una de las obras más influyentes del siglo XX. La pregunta es, ¿cómo? Pues según el análisis de Lesper, la lógica del ready-made del objeto encontrado se basa en tres pasos. 1. El artista lo eligió. Simplemente lo escogió. 2. Lo sacó de su contexto. Lo puso en un lugar donde ya no servía para nada. Le quitó su significado práctico. Y 3. El paso clave. Le creó un pensamiento nuevo. Con esto, ¡pum!, la obra de arte ya no es el objeto físico. Ahora es la idea. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto según Lesper? A que el arte se reduce a una superstición. Es un acto de pensamiento mágico que va en contra de los hechos. Se nos pide que creamos que ese urinario ya no es un urinario, y la única prueba que tenemos es la palabra del artista y de todo el sistema que lo apoya. Perfecto, pero si la palabra del artista y del sistema son las que tienen el poder de transformar las cosas, ¿quiénes son los que manejan ese sistema? Esto nos lleva al siguiente dogma, el surgimiento de una nueva clase de sacerdotes del arte, con el curador como figura principal. Y aquí Lesper hace una distinción muy clara. A ver, en lo que podríamos llamar el arte real o tradicional, hay un museógrafo que ayuda a montar la obra, a exhibirla, pero la obra ya existe por sí misma. En cambio, en este falso arte, como ella lo llama, aparece el curador, que es quien dicta el tema, la teoría, la estructura. La obra, en esencia, depende de él para ser considerada arte.
Y para que veamos que no exagera, Lesper cita a curadores reales, como Alberto Ruiz de Samaniego, que dijo: uno de los problemas del arte es el fetichismo de los nombres. Intento trabajar con proyectos a los que puedan incorporarse nombres. Para Lesper, esta frase es la prueba del delito. El artista ya no importa, es solo un nombre que se puede poner o quitar en el proyecto del curador. El punto central entonces es este. El poder cambió de manos. Ya no está en la habilidad del artista para crear algo con sus manos, sino en la habilidad del curador para escribir un texto teórico que lo justifique. El texto del curador, según Lesper, es lo que de verdad crea la obra de arte. Y el artista, bueno, se convierte en un accesorio, alguien que obedece. Y bueno, con todo esto sobre la mesa, llegamos a las consecuencias. Si la idea es rey y la habilidad manual ya no importa, ¿qué pasa con la creación artística? ¿Qué pasa con la obra en sí? ¿Estamos presenciando el fin de la obra de arte como la conocíamos? Para entender el cambio, pensemos en cómo era antes. Copiar a un maestro era una forma de aprender. Cuando Rubens, por ejemplo, dibujó el mural perdido de Leonardo, la batalla de Anghiari, no solo estaba estudiando al genio, estaba salvando una obra maestra para la posteridad. Era un acto de homenaje, de profundo respeto. Ahora, comparemos eso con una práctica contemporánea, la apropiación. Les propone el ejemplo de los hermanos Chapman y su obra Insulto a la injuria. Lo que hicieron fue tomar grabados originales de Goya y dibujarles encima caras de payaso. Para ella, esto no tiene nada que ver con un homenaje. Es vandalismo. Es un acto que busca insultar el original, no aprender de él. Y su crítica no se queda ahí. También apunta al arte de performance. Lesper dice que muchos de esos actos que se presentan como grandes hazañas de resistencia son en realidad bastante mediocres. Por ejemplo, un artista se queda despierto 36 horas y lo llama una reflexión sobre el cuerpo. Bueno, el récord Guinness es de 264 horas. Otro pedalea una bici estática 4 horas como un acto de resistencia. El récord mundial supera las 224 horas. Para ella, esto es una burla al verdadero esfuerzo humano. Y con esto llegamos al último dogma, el que para Lesper es quizás el más dañino de todos, la idea de que todos son artistas. Suena muy bonito, muy democrático, ¿verdad? Pero ella argumenta que el resultado ha sido la democratización de la mediocridad. Ha llevado a que los artistas sean intercambiables, desechables, a que el trabajo sea reemplazado por, no sé, histerias personales o enfermedades. Y la conclusión es terrible. Si cualquiera puede hacerlo, entonces ya no hacen falta artistas. Entonces, resumiendo, aquí está el corazón de su crítica. Para Lesper, esta ideología se define más por lo que odia que por lo que ama. Muestra un desprecio abierto por la belleza, persigue activamente el talento y le da la espalda por completo al valor de la habilidad técnica y el trabajo manual. Es un sistema, según ella, construido de espaldas a todo lo que históricamente fue el arte. Y para rematar su análisis, usa una cita muy potente del filósofo Michel Onfray, que dice: las galerías de arte contemporáneo exhiben con complacencia las taras de nuestra época, casi nada. La idea es que este arte es solo un reflejo de los defectos de nuestro tiempo. Al final del día, el resultado, según Lesper, es un falso arte, un sistema tan cerrado en sus ideas que tiene una regla de oro. Está terminantemente prohibido decir esto no es arte. Esa frase no es una crítica, es una herejía, es romper el código sagrado. Entonces, después de recorrer todo este análisis, la pregunta con la que empezamos vuelve con más fuerza. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde termina un objeto común y corriente y empieza un concepto artístico profundo? ¿Basta con la intención, con la idea, o en este camino hemos perdido algo fundamental? La respuesta al final quizá dependa de cada uno.